Lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Amigas y amigos de RCR, conciudadanos todos, gracias por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción y también hoy en la producción del programa la princesa de la parripizza y reina del café con leche, Wilixa Arcaya. En los controles nos acompaña como siempre el jefe César González. Desde acá, desde Alemania, les saluda Daniel Lara. A través de las distintas plataformas, por supuesto, nos escucha muchísima gente, nos escuchan y nos ven, por ejemplo, a través de rcr.tv, la radio que se ve en nuestra página web, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR Radio Caracas Radio en YouTube, transmitiendo de forma continua en audio y video. También a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750 es también nuestra cuenta en Twitter, pueden seguirnos por allí y, por supuesto, estamos nosotros para interactuar con ustedes, nuestros oyentes, a través de nuestra página en Facebook. Y así nos va en Facebook. Y así nos va en Facebook. Les agradecemos muchísimo a todos los que por allí nos escriben y nos hacen llegar siempre sus saludos, sus comentarios y también sus informaciones. Hay un mensaje muy bonito que nos hace llegar el señor Martín, que tengo que hacerme eco de él porque me conmovió bastante. Y quiero compartirlo con ustedes. Me dice el señor Martín Tam, desde Toronto, Canadá. Mi hijo autista que no habla español se emociona cuando sale Daniel Lara en YouTube. Quiero mandarle un saludo al amigo Martín Tam y también un saludo a su hijo Christopher, allá en Canadá. Así que espero que les sea siempre de provecho este programa. A la familia Tam, un saludo para todos. Ayer cometimos un error gravísimo, ¿verdad? Que debo pedir disculpas a nombre del que cometió el error, porque el error no fue mío. Pero resulta ser que ayer cumplió años Janet. ¿Y quién es Janet? Janet es la madre de Neomar Hernández. Y resulta ser que se nos olvidó ayer con tanta cosa. Entonces yo hoy, por supuesto, Neomar Hernández está hoy dedicado a pedir perdón, ¿no? Ustedes saben cómo son las cosas. En todo caso, un gran abrazo, Janet. Muchas gracias por todo lo que significa para nuestras vidas, porque ser la mamá de Neomar es para nosotros muy importante por todo lo que queremos a Neomar, por supuesto. Neomar está hoy batallando contra... Usted sabe que Neomar es víctima consecuente de la gripe, ¿no? Entonces, pero se está recuperando bien. Lo que pasa es que, por supuesto, el aire acondicionado del estudio para el que está resfriado puede ser peligroso. En todo caso, es importante saber que Neomar estará con nosotros mañana, como siempre. Tengo que decirles que el programa de ayer
con el doctor José Vicente Haro. Hemos recibido todos sus mensajes y toda la preocupación que por él mismo han expresado. Debo decir que ha sido uno de los programas más duros que hemos hecho en todos estos años, y yo particularmente siento que para eso es la radio en este momento en Venezuela. La radio en este momento en Venezuela es más que para denunciar, para exponer y para permitirle a los que están dispuestos a decir su verdad, decirla. Y siento que las palabras del doctor José Vicente Haro el día de ayer fueron lo suficientemente contundentes como para tener a buena parte de la audiencia que nos ha hecho llegar su comentario interesada por el tema de esta desgracia que es el chavismo en Venezuela convertido en máquina para torturar seres humanos. Nosotros hemos decidido que un tema como ese, del cual hemos tenido que ocupar y nos hemos dedicado a ocuparnos, nos seguiremos ocupando todos los martes, en los martes de presos políticos, que hay que ir inclusive más allá, en el sentido de que es necesario saber y poder explicar o buscar las explicaciones de por qué está ocurriendo esto en Venezuela. Hay una frase, hay una expresión de la cual nos hacíamos eco ayer con el propio doctor Haro, al cual se lo preguntamos y hablamos con él sobre esto, que es la nacionalidad de los verdugos, que es algo que parece que preocupa, ¿no?, mucho a los venezolanos. ¿De dónde son los verdugos? Así como aquel lema de Sonográfica, ¿de dónde son los cantantes? Bueno, el lema siniestro de esta revolución es ¿de dónde son los verdugos? Ayer me decía una oyente que siempre está en sintonía, la doctora Bexabé, decía, bueno, pero si nos vamos a poner con eso de que en Venezuela no ha habido verdugos, ¿qué nacionalidad tenían los verdugos que tenía Gómez y los verdugos que tenía Pérez Jiménez? Entonces, pareciera que es necesario, cuando se hace la revisión de todo lo que es el tema de la tortura en Venezuela, el tema actual de la tortura, que revisemos seriamente lo que somos como país. Porque parece que hay una línea que no termina en cuanto al tema de la tortura. Con lo más cercano que tenemos, que es el régimen de Gómez, hasta el día de hoy. Porque en Venezuela no se ha dejado de torturar nunca, desde que se han hecho públicas de forma más escandalosa las torturas, que fue en el régimen de Gómez, con las cárceles políticas, con los presos con grilletes en los pies, sometidos al hambre, sometidos a la enfermedad, sometidos al trabajo forzoso. Eso en ningún momento se tenía en Venezuela. Y lo digo con toda la sinceridad que puedo tener, como una persona que defiende, porque yo defiendo la República Civil que vivimos desde el año 58. Pero obviamente si la República Civil que vivimos desde el año 58 fuese perfecta, no hubiésemos llegado a esta desgracia descomunal que es el chavismo. Y durante la República Civil se torturaba. Durante la República Civil se tenían órganos represivos para torturar. Durante la República Civil se tenían esbirros también. Se tenían torturadores. Hubo desaparecidos. Hubo fusilados. Hubo suplicios. Hubo cárceles políticas. Hubo centros ilegales de detención, como los teatros de operaciones, como esos sitios donde llevaban a personas que estaban alzados en contra de la democracia, ¿verdad? Alzados en armas, que cometían desaguisados y atrocidades, asesinando policías por la espalda para quitarles el arma, asaltando bancos, secuestrando gente. El secuestro para mí es uno de los, junto a la violación y la pederastia, son para mí los delitos más atroces. Y evidentemente estamos hablando de delincuentes que cometían crímenes atroces. Pero la tortura no se justifica. La tortura no es la respuesta que una democracia debe dar. Una democracia no puede torturar. Y mientras haya tortura, mientras haya esbirros, mientras haya verdugos, la democracia siempre estará en duda. Yo creo que esa es una reflexión necesaria. Porque Pedro Estrada era venezolano, no era cubano. Los esbirros de Pedro Estrada, el famoso Barretico, y todos esos personajes, Miguel Silvio Sanz, y todos esos famosos personajes
inmortalizado por la literatura y por supuesto por la famosa telenovela Estefanía, de la cual sabemos de qué se está hablando, y las técnicas de tortura utilizadas allí eran nacionales, eran criollitas. Por lo tanto, es necesario entender hoy que nada de extraño tiene que tengamos a unos esbirros nacionales haciendo estas barbaridades. Con asesoría internacional, sí. Con técnicas nuevas aprendidas en grandes centros de producción de tecnología para la tortura, también, sin duda. Pero evidentemente negar que de Venezuela han salido los asuntos, las barbaridades que hemos podido conocer gracias al relato de personajes valientes como el doctor José Vicente Haro, o como personajes aún más valientes que son varios de los presos políticos que han logrado escaparse del país. Bueno, sería negar lo evidente y negar lo que tenemos. El día de hoy vamos a conversar con Viviana Padelín. Viviana Padelín, que en Argentina se ha encargado de investigar el tema de la tortura en manos de regímenes comunistas y ha llegado a la conclusión de que ocurre algo que ella ha denominado el genocidio de las almas. Porque no se trata, y esta es la diferencia que tenemos hoy en Venezuela, la diferencia con las torturas del pasado. Los torturadores del pasado no querían cambiar al torturado. En todo caso querían obtener informaciones o involucrarlos en montajes. La tortura hoy en Venezuela lo que busca es transformar a ese ser humano al cual capturan y sacarlo a la calle como un monstruo que actúe en favor de los intereses de la tiranía. Esa es la diferencia. Y eso también es una forma de matar. El asesinato moral, el asesinato espiritual, si es que cabe acaso el término. El convertir a una persona en un guiñapo para sacarlo a la calle y convertirlo en un robot a favor de la tiranía. El convertir a ciudadanos ejemplares o ciudadanos comunes en simples instrumentos para que actúen en favor, bien sea como sapos, bien sea como factores de distracción, o simple y sencillamente para que no puedan aportarle nada a la sociedad porque el estado en el que quedan prácticamente se los impide. Eso creo que lo hemos visto en reiteradas oportunidades, y eso además el régimen le tiene un nombre, lo llaman la construcción del hombre nuevo, y yo creo que eso de la construcción del hombre nuevo es necesario que se denuncie con todas las con toda la importancia que eso requiere. Por eso hoy vamos a conversar al regreso de este corte comercial con nuestra amiga Viviana Padelín, para que entendamos qué pasó antes en el mundo con respecto a la tortura, qué pasó en la Unión Soviética, qué pasó en Rumania, qué pasó aquí en la Alemania federal, en la Alemania comunista, en el lado comunista de Alemania, en la antigua República Democrática Alemana, y qué pasa en Cuba aún hoy, qué pasó en los regímenes del Cono Sur, los regímenes dictatoriales del Cono Sur. De todas esas cosas creo que es necesario que hablemos, porque el tema de la tortura, que nos está preocupando a todos, porque el impacto que ha tenido el tema de la detención y exposición pública de Juan Requesens, y la constancia que está a la vista de cualquier ciudadano de que Juan Requesens ha sido torturado, es suficientemente importante para que nos ocupemos del tema y nos preocupemos como país de una de las barbaridades que le están haciendo a este país. Porque barbaridades este régimen tiene como centrífuga para llevarnos al hastío permanente. Vamos a ir al corte comercial y al regreso conversaremos, como les dije, con Viviana Padelín sobre la tortura y la forma como se destruye el ser humano en los regímenes comunistas. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. El tema de la tortura, el tema de esa desgracia que significa para los venezolanos saber que estamos en un país donde seres humanos son sometidos a tortura graves, a tratos crueles y degradantes por parte de otros seres humanos, es algo que nos tiene obvia y sinceramente preocupados. Para conversar sobre esta desgracia, tenemos con nosotros a la investigadora Viviana Padelín, quien se ha encargado de rasgar el velo del comunismo a nivel mundial y durante la historia para explicar qué hace el comunismo con los seres humanos. Muy buenas tardes, Viviana, bienvenida. Buenas noches para ti, Daniel. Buenas tardes para la audiencia. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que nos puedas acompañar esta tarde. Viviana, hay una cuestión que es evidente que en este momento nos preocupa a los venezolanos, que es de dónde viene estas prácticas de tortura que se están aplicando hoy en Venezuela, porque yo explicaba al inicio del programa que en Venezuela lamentablemente el tema de la tortura no es algo nuevo. Nosotros lamentablemente tenemos una larga historia de tortura, pero que en este momento, y sin que esto busque exculpar el pasado, estamos en Venezuela viendo una tortura distinta, sistemática, abierta frente a todo el mundo, que no solamente busca acabar con el ser humano, sino que también como ponerlo al servicio del régimen, con esa cuestión del hombre nuevo. Tú que has investigado tanto el tema, que esto se enmarca dentro de una costumbre normal del comunismo o de los nuevos regímenes comunistas a nivel mundial. Pues esto lo hemos visto en el comunismo siglo XX. Yo ayer veía el programa con el doctor Haro y bueno, él refería algunos testimonios de tortura física y tortura psicológica que son exactamente los mismos que se dieron en toda la Unión Soviética. Él hablaba de algunas técnicas como la crucifixión, lo que se denomina el submarino húmedo, las descargas eléctricas, y todo eso estuvo presente en todas las torturas de la Unión Soviética. En cuanto a la tortura psicológica, que es la tortura sensorial, también, por supuesto, se ha dado la tortura psiquiátrica a través de los hospitales psiquiátricos, el chaleco de fuerza químico que se usó también en toda la Unión Soviética, y el confinamiento a determinados hospitales psiquiátricos, a hospicios. Y los ámbitos de la tortura en la Unión Soviética fueron las cárceles, los centros de detención, los campos de trabajo forzados, los psiquiátricos, como te decía, y los hospicios. La tortura se utilizaba en los momentos de la toma de declaraciones para promover alguna confesión o una delación falsa, o no, pero finalmente era una confesión, o bien para una reeducación a través de la tortura. Esto se ha utilizado en Rumanía, se ha utilizado en ex Checoslovaquia, o bien los campos de trabajo forzado actuaban como una reeducación, pero a través del trabajo, donde también la tortura estaba presente. Ayer se mencionaba también sobre esta tortura blanca o la tortura psicológica, pasar frío, pasar hambre,
las habitaciones sin luz o con un exceso de luz, no se sabe si es de día, de noche. Te escuchaba antes mencionar quiénes son esos torturadores, y la verdad es que en todos los países que vivieron el comunismo, los torturadores eran nacionales. Por supuesto, recibían un adoctrinamiento en la Unión Soviética, o bien esos agentes de la Unión Soviética se trasladaban a estos países y enseñaban estas técnicas de tortura. Pero sobre todo las técnicas que enseñaban eran la tortura blanca, la tortura psicológica, la que no deja marcas en el cuerpo, pero que, bueno, en definitiva, poder recuperarse de esto no es imposible, pero es sumamente difícil. Esta reeducación... Viviana, eso que llaman reeducación, ¿qué busca exactamente? Es decir, ¿qué buscan estos regímenes comunistas cuando hablan de reeducar a una persona a través de la tortura? ¿Qué es lo que buscan exactamente? Es necesario vaciar completamente al individuo de su identidad, de sus tradiciones, de sus creencias, para convertirlo al hombre nuevo socialista. Para eso hay que vaciarlo absolutamente, para que puedan aceptar el paradigma, ese nuevo paradigma en el caso del comunismo del siglo XX. En muchos casos se ha dado, sobre todo en Rumanía, y especialmente en una cárcel, donde se dio otro tipo también de tortura, la tortura de fe o la tortura religiosa, donde el experimento fue convertir a los torturados en torturadores de sus propios compañeros. Y en muchos casos se ha logrado, y en otros, bueno, ha habido una gran resistencia y no. Vale decir también que en estos casos tan extremos había una gran vigilancia para evitar el suicidio de estos detenidos. Pero bueno, muchos igualmente lo lograban. El aislamiento, de tenerlos muy lejos de sus lugares de residencia, el evitar visitas. Otro tipo de tortura blanca es comentar noticias del exterior falsas por parte de los torturadores referidas a la familia, las humillaciones permanentes, la tortura religiosa, la tortura de fe fue excesivamente muy cruel. ¿Qué es exactamente esa tortura de fe? Voy a decir más o menos delicadamente, y tus oyentes lo verán. Son escenificaciones sobre liturgia, especialmente católica, ortodoxa en los países que lo han sido, que lo son, escenificaciones con símbolos comunistas y reemplazando esos símbolos cristianos. ¿Te imaginas eso? Lo que cuento es un horror, pero hay testimonios de esto que así ha sido. Y te contaba también el caso de la tortura psiquiátrica, y que eso ayer también se mencionó, sí. Sobre el chaleco de fuerza químico y el suministro de determinadas drogas a través de la comida y a través de la bebida. Ese tema, Viviana, para nosotros es sumamente importante en este momento, porque no sé si tuviste oportunidad de ver las imágenes del diputado Juan Requesens, que con él ha estallado la preocupación sobre el asunto, porque lo que la gente se pregunta o se dice es, bueno, si son capaces de agarrar de tomar preso, hacer preso a un diputado y exponerlo de esa forma, y todos los que vemos a Juan Requesens y que lo conocemos y lo escuchamos en esos videos, nos damos cuenta de que su comportamiento no es normal, de que no es él, de que muy probablemente o fue muy torturado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga. Eso se puede determinar que es práctica usual en estas torturas. Te cuento, Daniel, me gustaría graficarlo con un ejemplo, porque ha habido muchísimos. En Rumanía ha habido unos 60 casos de enfermos y posterior muerte a través del suministro de drogas desconocidas, o
En realidad hay un laboratorio que se llamó el Laboratorio 12 o la Cámara en Moscú, donde se investigaban este tipo de drogas para suministrar y que no dejara ningún rastro que pudiera ser comprobado. En el caso de un joven en Rumanía, estamos hablando en los años 70, fue apresado y fue en un proceso de tortura blanca, pero en un proceso de reeducación alrededor de un año, era sometido a acostarse en una camilla con una luz blanca, es su propio testimonio, y tomando un café. Cuando regresaba a su casa, porque ese tratamiento, digamos, era ambulatorio, tenía grandes dolores de cabeza, tenía un cierto malestar y al poco tiempo, una persona muy joven, 17 años, enfermó de leucemia. Hay 60 casos similares. En el caso de suministro de drogas, obviamente incomprobable, hace pocos años se exhumó ese cuerpo y es absolutamente incomprobable. Eso por supuesto, Viviana, cuando ya tenemos que hacer un corte comercial, pero es algo de lo que quisiéramos hablar al regreso, porque muchos presos venezolanos, muchos presos políticos venezolanos manifiestan a sus familiares, a sus abogados, su temor de ingerir los alimentos que se les suministran. Y además de eso, hay varios casos notables de presos políticos que luego de tener cierto tiempo bajo cautiverio empiezan a enfermarse. Hay muchos casos de hombres con cáncer de próstata. Hay muchos casos de problemas en las articulaciones y problemas gravísimos que empiezan a padecer gente que es joven y que era sana hasta el momento que cayó en la cárcel. Entonces, evidentemente, podríamos estar hablando de qué en todo eso. Vamos a ir al corte comercial y al regreso tratemos de conversar de esa tortura médica, de esa tortura química y de ese que tú llamas chaleco de fuerza químico, a ver si podemos dilucidar más o menos si se nos parece o no a lo que estamos viviendo en Venezuela. Viviana, mantente en línea, vamos a un corte comercial y ya regresamos con esta interesante conversación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, amigos, continuamos en esta tarde caraqueña, esta tarde latinoamericana, noche europea, conversando con nuestra amiga Viviana Padelín sobre el tema de la tortura que los países comunistas han instaurado como norma. Fíjate, Viviana, que nos comenta un oyente, algo que conversamos ayer con el doctor Haro, que hay testimonios de presos políticos a los cuales
se les lee el libro del Apocalipsis de la Biblia como parte de estos aleccionamientos verbales para mantenerlos permanentemente con miedo y todo lo demás. Y te comentaba y conversábamos antes del corte sobre la cuestión de las enfermedades que empiezan a aparecer de la noche a la mañana. Es gente completamente sana que al momento que cae presa no tiene ninguna afección médica y de repente, por obra y gracia de ese cautiverio, empiezan a sufrir de todo tipo de enfermedades. ¿Qué podemos decir de todo esto? En principio no hay, es decir, hay algunos casos comprobados. Es incomprobable que aquellas sustancias que se les suministraron ocasionaran el cáncer, pero bueno, hay una cantidad de casos. En el caso hay un sacerdote croata, el cardenal Stepinac, que bueno, si el que le interese lo puede buscar. Se encontraron una cantidad de sustancias en su cuerpo. Hay algunas que se mencionan como sulfacina, que entiendo que es un antibiótico, y bueno, en el caso del polonio, muchísimos muertos por esta sustancia. En su gran mayoría sacerdotes, que eran los que más resistían, digamos, por su fortaleza espiritual, que es lo que se intentaba finalmente quebrar. En principio la voluntad y luego la fe espiritual de la religión que fuera. No olvidemos que en este proceso también de reeducación a través de la tortura ha habido también monjes budistas, taoístas, todos han pasado por las mismas torturas, pero finalmente hay muchos casos de muerte sobre estas sustancias que finalmente se produce el cáncer. En este caso, en la mayoría de los casos fue leucemia, y fueron en cuerpos sanos, en personas muy jóvenes, en personas deportistas. Bueno, no había ningún problema en ellos, más allá de, por supuesto, el horror de las torturas y la cárcel y el confinamiento. Ahora, Viviana, hay algo que ayer le causó mucho impacto a los oyentes y a nosotros también, porque no se puede negar que cuando se está luchando contra un régimen como este, cualquier cosa se puede temer. Pero el doctor José Vicente Haro ayer se atrevió a dar los nombres y los apellidos de los torturadores que están acreditados como tales y denunciados nacional e internacionalmente. Esto, la gran pregunta que uno puede hacerse es cómo luchar contra este sistema del horror en los pocos resquicios de libertad de expresión que todavía quedan, porque de alguna manera el denunciar y el decir estas cosas puede ser importante, pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y la denuncia para qué sirve al final si siguen torturando a la gente? Yo creo, Daniel, que en principio para quienes han pasado la tortura y han sobrevivido a ella y ya pueden hablar y están en el exilio, hablarlo, en principio porque les hará mucho bien, y después porque tienen que contar, es muy sano que cuenten su historia en primera persona. Si no lo hacen ellos, lo van a hacer terceros y van a contar cosas que no ocurrieron. Entonces siempre la historia en primera persona es muy sanadora, y sanadora en lo personal. Y decirlo, decir esos nombres, quienes puedan hacerlo, decirlo. Lo que se intenta acá es construir esa construcción del hombre nuevo, y evidentemente hay una fortaleza en quienes están detenidos, que es lo que se intenta destruir. Hay muchos casos en el caso de los sacerdotes, que se han plantado muy firmemente ante los torturadores y han logrado alguna mejoría para su situación personal o la situación de terceros, ¿no? Que era en general era estos casos. Pero bueno, decirlo. En Rumanía, para volver al tema, el director de esta cárcel que te mencionaba, de Pitești, recién después de 40 años fue condenado. Ya era muy mayor, entonces una justicia que fue muy lenta, y no creo que sea reparación para las víctimas en ese caso.
Claro, claro. Ahora, el gran planteamiento en este momento es el siguiente, Viviana. Estamos hablando de que en Latinoamérica y en otros lugares del mundo se han instaurado estos regímenes neocomunistas, como podemos tranquilamente llamarlos, luego de que ya ha quedado perfectamente claro lo que son. Algunos viejos comunistas como el sistema castrista, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que tiene años haciendo, las barbaridades que durante años ha hecho la guerrilla colombiana, la guerrilla comunista colombiana, y lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Se puede hablar de que hay, como lo hubo en su momento, y de esto tú también debes conocer bastante, en las dictaduras del Cono Sur, esta colaboración que se dio, eso que fue la Operación Cóndor, y esa colaboración que se daba entre estos regímenes para compartir conocimientos e información en cuanto a tortura y persecución. Esto pareciera que se está dando también, por lo menos en cuanto a conocimiento. Uno ve cosas muy parecidas en Nicaragua a las que se vio en Venezuela durante el año 2017, en la represión a las protestas. Y Daniel, lo vimos, creo que lo vimos todos, y ya hace unos cuantos años la llegada de algunos médicos cubanos, algunos agentes cubanos a través de esta fachada de médicos y esta nueva ideologización a los países. Sí, por supuesto, sí, claro, sí hay, el proyecto es el mismo. Y entiendo que la salida también del socialismo del siglo XXI es un mismo proyecto en el que vamos a vivir todos. Sin duda, y aparte de eso, qué bueno que nombras lo de los médicos, porque es imposible, desde mi punto de vista, no sé qué pienses tú o que hayas logrado identificar, que todas estas torturas y todas estas técnicas no tengan una asesoría o una guía de alguna persona que sepa algo de medicina, evidentemente. Yo no tengo dudas, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que así es, porque además los cubanos han recibido el mismo adiestramiento en la Unión Soviética, así que es muy probable que así sea. Es mi opinión, simplemente. Claro, sin duda. Ahora, Patricia, ya para culminar esta interesantísima conversación, te pregunto, ¿qué pasó con todos los torturadores de estos países comunistas cuando cae el sistema? ¿Se ha hecho justicia con ellos? No. Eso es lo más lamentable. No, Daniel, ni siquiera se ha hecho justicia con los crímenes del comunismo. Entonces, la impunidad es absoluta. Bueno, Viviana, tenemos que luchar contra esa impunidad en nuestros países y contra ese monstruo. Absolutamente, Daniel, y a tiempo. Y a tiempo, sin duda. Y siento que la denuncia es el primer paso. Por supuesto, sí. Muchísimas gracias, Viviana, por haber conversado con nosotros esta tarde. Gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Conversábamos con Viviana Padelín, como la han escuchado ustedes, investigadora sobre la desgracia que el comunismo le ha dejado a nuestros países en estas lamentables situaciones en las cuales el régimen termina convirtiendo al ser humano en simples esclavos de la voluntad de los torturadores. Tenemos muchos comentarios por acá y no queremos dejarlos pasar. Andrés Soto se pregunta, por ejemplo, voy a leer estos comentarios antes de irnos al corte. ¿Hay alguien que está detrás de todo esto, quien mueve los hilos, los cubanos, chinos, rusos, todos? Bueno, probablemente sean todos, amigo Andrés. Naika Díaz llama la atención sobre la presencia ahora en México de otro neocomunista, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna habrá que tenerlo también. Ojalá los mexicanos estén al tanto de todo lo que está ocurriendo en los países que tienen alrededor. Ojalá los mexicanos sientan alguna vez que son también parte de Latinoamérica, que parece que a veces no se dan cuenta. Nos dice por acá Patty O'Callaghan, bueno, que los Mengelen del siglo XXI deben haber unos cuantos, sin duda alguna, Patty, debe ser así. Félix Guedes nos dice, se necesita de una buena organización y apoyo para salir de este régimen genocida. Nos dice igualmente Isabel Rodríguez Barradas que la eficiencia de esta gente es diabólica, sin duda. Nos dice por acá Carmen Martínez que la justicia tendrán que aplicarla a otros, pero habrá que aplicarla, sin duda alguna, no tengo duda sobre eso. Nos dice por acá también muchísima gente manifestándose sobre lo que ocurrió ayer con respecto al diputado Gilbert Caro, preso político en 2 oportunidades, por cierto, quien se quedó en ropa interior en plena, se quitó la ropa
en la Asamblea Nacional para llamar la atención como protesta ante lo que está ocurriendo con los presos políticos en las cárceles venezolanas, particularmente con su compañero Juan Requesens. Irube López nos indica: la tiranía anuncia que le harán pruebas toxicológicas a Requesens. Seguramente trucarán los resultados o saben que no aparecerá la droga que utilizaron. No, todo lo que salga de cualquier preso político, examen, declaración o lo que sea, debe tenerse perfectamente claro que es algo que será utilizado de forma terrible por el régimen. Nos dice por acá María Bonseger: muchas gracias por profundizar en el tema de la tortura. Es una ciencia del mal practicada por demonios. Bueno, lamentablemente no son demonios, son humanos, y eso es lo que más nos debe preocupar. Ernesto Montero nos dice: Daniel, lo que han hecho con nosotros ha sido un experimento para tenernos como nos han dejado. Es una buena forma de verlo. Norelis Ávile nos dice que tenemos que denunciar la tortura en nuestro país. Sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo. Nos dice saludos acá a Gladys Barbosa, quien nos saluda desde Calgary, en Canadá. Y nos dice también por acá Félix Guedes que estemos pendientes de las decisiones del Tribunal Supremo en el exilio. Seguramente así habrá que hacerlo. Carmen Contreras nos dice que nos ve todos los días desde Aruba y nos felicita por el programa informativo. Muchísimas gracias, Carmen, por tu sintonía. José Torres se pregunta: con tantos tipos de drogas que existe, ¿quién sabe con cuál envenenaron al diputado? Eso sin duda alguna es una buena observación. Saludos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro chat en YouTube, RCR 750 en YouTube. José Ramón Pérez nos dice: todas las atrocidades más tarde o más temprano se descubren, sobre todo las torturas en todas sus dimensiones, y pensar que las aplican los nacionales de cada país es lo más terrible. Igualmente por acá Mari Domínguez nos dice: los esbirros del régimen no aguantan que a través de programas como estos queden al descubierto sus atrocidades. Auristela Guevara de Baronian por su parte nos dice algo que es interesante también: cómo logran que niños que parecen precoces sean programados y hacen esos poemas o discursos como los que vemos en los niños en Cuba y ahora también en Venezuela. Impactante. Eso también es parte de la construcción del hombre nuevo. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso continuamos con todos sus comentarios y sus llamadas telefónicas 482-9750 para su participación en vivo. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Este y todos los domingos,
Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Ya tenemos llamadas en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Luis Guerra. Hola, amigo Guerra, buenas tardes. Mire, le hablo de San Diego, yo. A través de la cuestión del magnicidio, que ya están todos presos según el gobierno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los genocidios? Aquí hay un genocidio continuado, sistemático, hace años, por alimentos, por falta de medicina, neonatos, la mortalidad de los recién nacidos ha aumentado. ¿Quién es responsable de eso? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay un culpable? ¿Qué es lo que pasa con los hospitales que no funcionan? Los muertos de hambre, la carencia de alimentos. Eso no es un genocidio. ¿Dónde están los responsables? Esto se actuó y de inmediato. A los 2 días ya estaban todos supuestamente presos los culpables. Y los otros que sabemos quiénes son, contésteme, por favor. Bueno, esa es una pregunta que usted, yo y todos los venezolanos debemos hacernos. ¿Por qué los responsables de esta desgracia siguen gobernando y no están tras las rejas? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Daniel. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te está hablando la señora Xiomara Pérez. Adelante, señora Xiomara. Mira, mi amor, yo tengo tiempo llamándote y dejándote unos mensajes porque yo quisiera comunicarme, a ver cómo tú le darías mi número, pero para dejártelo con la operadora, para hablar con la señora Mari de España, mi amor. ¿Cómo no? Vamos a pedirle, por favor, que nos deje con producción sus datos. Por favor, producción, tómenle los datos a la señora para ponernos en contacto con ella sin ningún problema. No sé si tenemos más llamadas telefónicas. Indíquenme, por favor. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos más llamadas, pero tenemos muchísimos mensajes porque la mensajería está desbordada desde el día de ayer. María Bonseger nos hace llegar su saludo y inclusive nos indica, y esto es interesante porque hay muchísima gente haciéndose eco de las preocupaciones de los venezolanos que están en el exilio, que están en otros países buscando cómo vivir y sobrevivir. Y aquí me envía un anuncio, María Bonseger, de el año 53, donde el Instituto Agrario Nacional, a través de su Departamento de Inmigración, le hace llamados a habitantes habitantes de Venezuela de origen alemán, austríaco e italiano residenciados en Venezuela, que carezcan de medios económicos suficientes para costear el traslado de sus familiares hasta Venezuela, que el instituto está en capacidad de gestionar dicho traslado. Es decir, se muestra aquí en este anuncio, que es una de tantas políticas que se aplicaron en el pasado, cómo se promovió la llegada a Venezuela de inmigrantes para sumarse a las actividades agropecuarias. Hay varias todavía, hay algunos sitios en Venezuela donde es evidente que hay población, sobre todo europea y también sudamericana. Es el caso del municipio de Latillo, del sector La Unión, de esa comunidad de inmigrantes portugueses de allí en La Unión, dedicados a la agricultura, y tantos otros casos en distintas partes del país. Bueno, de la colonia Tovar ni se diga, y de zonas aledañas. Es interesante esto. Yo leía hoy en la prensa regional del estado Vargas, porque lamentablemente siempre las cosas feas son las que primero se comunican, ¿no? Todos hemos sido testigos de este caso de los delincuentes del Tren de Aragua que han sido capturados en Perú, asaltando, y que ahora están pidiendo como unos mazos corderitos que los deporten a Venezuela, porque ellos que si en Perú no los quieren, los deporten a Venezuela. Obviamente, si los deportan a Venezuela es para que vivan
en libertad, porque aquí en Venezuela seguramente los van a condecorar y le van a dar la espada de Bolívar. Pero hay una denuncia sobre esta situación, porque resulta ser que ese delincuente que ha profusamente su video distribuido por las redes sociales, que lo reconocen con el remoquete El Catire, él utiliza un nombre, o sea, él tiene una identidad con la cual llegó a Perú, con cédula y pasaporte. Pues resulta ser que esa identidad que él posee es una falsa identidad y corresponde a un muchacho del estado Vargas, estudiante de la Escuela Naval, en el tercer año de la Universidad Marítima del Caribe. Y resulta ser que el papá de este muchacho lo llama para decirle que está esta noticia rodando de que hay una persona con su nombre detenido en Perú. Resulta ser que este tipo usurpó la identidad de este muchacho. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿es posible que un ciudadano cualquiera tenga un pasaporte y una cédula de una falsa identidad para irse a cometer fechorías en Perú? ¿O estamos hablando de algo distinto? ¿No será que se le está facilitando documentos de identidad a determinados delincuentes para que vayan a cometer fechorías a países donde conviene que se empiece a hablar de los venezolanos como delincuentes, de los venezolanos como ampones, de los venezolanos como mafiosos, para evitar la acción de esos países en organismos internacionales contra el régimen venezolano, y además de eso promover la delincuencia y la estigmatización de la colonia venezolana honesta que hay en esos países? Eso es interesante de revisar, porque evidentemente es lo que hemos hablado aquí varias veces, el tema del éxodo de Mariel, de cómo los cubanos, de cómo el castrismo utilizó en el año 80 el éxodo para mandar a delincuentes hacia los Estados Unidos. De eso vamos a tratar de conversar la semana que viene con algún cubano que lo conozca mejor, pero nosotros por el día de hoy hemos terminado. Se nos hizo corto este programa. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí y por habernos ayudado a decir las cosas en este momento son necesarios decir. Muchísimas gracias a todos, los esperamos de nuevo mañana, cuando estaremos de nuevo en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. Saludos para todos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RC